última, ¿me entendés? Entonces me quedan, ¿cómo calculo los últimos 2 promedios móviles? ¿O es lo mismo número? Calculás un promedio móvil, pero con esos datos, con el promedio de lo que te queda. O sea, en lugar de tener 4 meses, vas a tener 2. Esa es una biblioteca, pero si el libro los excluye, yo los tomaría, pero bueno, es mi biblioteca, porque considero que justamente esos últimos es la información más actualizada, entonces le tenés que sumar. Pero si el libro los deja afuera y solamente se concentra de rangos de 4 y hasta que no complete las 4 filas. Claro, o sea, no hace promedios de menos de 4, o sea, llega hasta los últimos 4 y Ujú. ahí deja de calcular. Listo, los dejas afuera entonces. Sí, seguí la biblioteca del libro porque así es como está. Pero, a ver, siendo algo en la práctica, para la utilidad práctica, si vos venís calculando de 4 y al final tenés 2 datos, el promedio es de esos 2 datos. Hasta que, como lo promedio, no te cambie mucho en la esencia, salvo que los otros 2, que le falta incluir, haya una pandemia. Pero, en principio, se usan. En la práctica no los dejas afuera. Bueno, Depende también cómo estén ordenados los datos. Si están ordenados, arriba tenés lo más nuevo y abajo tenés los más viejos, o al revés, abajo, viste, cronológicamente, pero claro. siempre usar la última información es valiosa. También se puede llevar el promedio móvil no importa cómo lo tengas ubicado, pero de lo más nuevo a lo más viejo, para en todo caso excluir aquel trimestre que te queda impar, de alguna manera, más viejo. Claro. Bueno, Esa es Bueno, si quieren arrancamos con lo de hoy. ¿Alguna otra consulta de los temas? Ya somos bastantes. Bueno, les comparto la pantalla y vamos conversando. Aguárdenme un momento. Salimos de acá y volvemos acá. Toda la pantalla. La clase de hoy, el encuentro que vamos a tener es sobre práctico del capítulo 9, control de calidad. Hacemos primero un pequeño repasito de qué se trata este capítulo, que ya vieron con Inés. Bueno, el capítulo de control de calidad estadístico, de alguna manera lo que nos permite ver, o el objetivo final, es lograr dimensionar la satisfacción del cliente. Queremos un proceso que esté controlado. La palabra proceso es importante porque ya vamos a ver el último ejercicio, que es más teórico, lo trae este concepto. Entonces queremos ver si las variables que están incluidas dentro de estas mediciones del proceso están controladas. Es decir, si tanto en sus promedios como en sus rangos se mantienen estables o bajo control, que es el sinónimo. Entonces, cuando hablemos de variables, nosotros dijimos que podemos tener 6 M's, 6 motivos de variación que pueden afectar a la calidad del producto, que es la que nosotros estamos midiendo. Variaciones en las máquinas, variaciones en la performance de los operarios, la mano de obra, en los materiales que se usa, en el medio ambiente, si es verano, si es invierno, en los métodos, bueno, distintas características que afectan a la calidad. Y también, para esto, nosotros lo que vamos a generar son gráficos de control estadístico para ver si esa variabilidad que estamos midiendo, además de estar fuera o dentro de límites de control que vamos a definir, se mueven por causas que son aleatorias, que están siempre presentes en los procesos, son variaciones de estas 6 M que mencionamos,
Y si están dentro de las distribuciones normales, vamos a decir que están bajo control. O si hay alguna causa que provoca que la variabilidad del indicador que nosotros usamos se vaya de los límites. Entonces ahí decimos que está fuera de control y son causas asignables. Acá lo que nosotros vamos a tratar de ver es que esté fuera de control no siempre significa que perfore el techo de la banda y esté permanentemente por fuera. También hay dos conceptos más que lo vieron con la profe Inés, que es rachas y tendencias que hacen que debamos mirar de cerca el proceso y controlarlo, porque ya lo clasificamos como fuera de control, debido a que presenta una racha o una tendencia para monitorear. Entonces, lo que hacemos en estos ejercicios es plantear las hipótesis, como venimos haciendo prueba de hipótesis hasta acá, donde la hipótesis nula nos va a decir que el proceso está bajo control, que el proceso está ok, que el proceso es correcto, viene bien, versus la hipótesis alternativa, que el proceso no está bajo control. Y lo que vamos a hacer es tener una línea central, una línea promedio, y un límite superior de control y un límite inferior de control. Asumiendo que la variable de calidad, que incluye muchas otras, tiene una determinada distribución, en este caso se asemeja a una distribución normal, pero si el movimiento de la variable de calidad que nosotros estamos controlando danza entre los dos límites, nosotros vamos a decir que el proceso está bajo control, porque vamos a aceptar la hipótesis nula. Si perfora los límites, vamos a decir que el proceso está fuera de control, porque, bueno, la vamos a rechazar y nos vamos a quedar con la alternativa. De eso se trata, de mirar, es mucho interpretación gráfica, esto lo podés ver construyendo en definitiva los gráficos y viendo esto, si los diagramas se mantienen en torno a la media, en torno al promedio, a esta línea central, o fuera de la línea central. Vamos a trabajar con dos gráficos, uno es el gráfico de las medias muestrales y otro es el gráfico de los rangos muestrales. Puede ser que en uno de ellos el proceso esté bajo control y en el otro no. Puede ser que en los dos esté fuera de control o en los dos esté controlado. Pero hay que hacer los dos análisis. Recordando, para controlar o para realizar el gráfico de medias, lo que teníamos es un límite central, una línea central, que era el promedio del promedio. Nosotros tenemos que estimar y sabemos que dentro del límite superior y el límite inferior, dado por mu, que es el parámetro más menos 3 veces el error estándar, vamos a encontrar el 99,7% de las medias muestrales. Entonces, ahí sabemos que vamos a estar acotando el error si la variable calidad danza entre esos límites de control. Entonces, el límite del medio es un promedio de promedio, ya vamos a ver por qué, y acá lo importante es esto, que vamos a definir como K a la cantidad de muestras y como N al tamaño de esas muestras. Cada muestra tiene un tamaño, o sea, son muchas muestras de varios objetos cada una. Observen este N porque este N es importante. Entonces, para cada muestra vos vas a tener un promedio de la medición de esas observaciones. Por ejemplo, en una muestra tomamos 10 botellas y queríamos ver el contenido. Vas a tener un promedio del contenido para la muestra 1. Otro para la muestra 2, otro para la muestra 3. Entonces, esa K, que son la cantidad de muestras, nos va a dar el promedio del promedio, es nuestro estimador.
es este X doble barra, ¿no? Promedio de promedio. Es nuestra línea central. Y después, para los límites, vamos a tomar este valor y le vamos a sumar o le vamos a restar un valor crítico. Este A2 se busca en una tabla, está tabulado. Por eso acá es importante, para irlo a buscar a la tabla, es un valor crítico como parecido cuando usamos el t, cuando usamos el x, chi cuadrado, cualquiera de las distribuciones. Y se acuerdan que en aquel momento teníamos que tener bien claro cuáles eran los grados de libertad. Bueno, acá no son grados de libertad, pero sí tenemos que tener claro cuál es el n, el tamaño de cada una de las muestras, porque va a ser una de las variables que nos van a ayudar a encontrar este crítico que nos corresponde. Profe, ahí en el parcial no va a hacer falta calcularlo, ¿no? Lo vamos a sacar de la tabla. Claro, acá lo vas a sacar de la tabla, pero Listo. posiblemente puedas tener una tabla, que ya te voy a mostrar, mira, acá tengo un ejemplo. Esta es una tabla para gráfico de control de calidad y acá tenés el A2 y acá tenés los N. Entonces, por ejemplo, A2 para N igual a 5 es 0,57. Claro, pero no vamos a usar la fórmula esa que está ahí en la presentación, que creo que se saca con el D minúscula. Ahí está, 3 No, sobre... Ah, esa no. Listo. no, en principio también podrías tener el D, porque el D es un coeficiente tabulado. Ojo, podrías también tenerlo y tener que calcular el A como 3 veces dividido este coeficiente por la raíz de n. Acá también, o sea, acá lo único que te faltaría es el n, entender bien cuál es el n. Lo vas a necesitar para calcularlo a mano, digamos, o para irlo a buscar a la tabla directamente. Por eso insisto en que el n es importante. Después, ¿por qué valor? Por el rango promedio. El rango promedio también. Para cada una de las muestras calculamos la diferencia entre el valor máximo y el mínimo y después los sumamos y los dividimos por cada, es decir, promediamos todos los rangos. Un rango promedio. Son los elementos que necesitamos para construir el gráfico de medias muestrales. Para construir el gráfico de rangos muestrales, necesitamos un poco menos de elementos. El valor central va a estar dado por el rango promedio y los límites superior e inferior por el rango promedio multiplicado por esto que dice D3 y D4. Estos valores sí son tabulados, el D3 y el D4 también se pueden obtener, como está acá, usando los D minúsculas, pero necesariamente vienen de una tabla. ¿Ves? Acá tenés los D minúsculas y acá tenés los D mayúsculas. D3 y D4 son las últimas dos columnas, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos una muestra de 10 elementos. Una muestra no, tenemos 8 muestras de 10 elementos cada una. Acá nos tenemos que parar en el que cada una tiene 10 elementos. Y tenemos el D3 y el D4 para calcular este límite superior y límite inferior, ambos multiplicados por el rango. Otro concepto que es importante recordar es esto de las rachas. ¿Qué son las rachas? Vieron que coloquialmente nosotros solemos usar la palabra racha cuando un equipo de fútbol tiene una mala racha. ¿Qué quiere decir? Que durante un periodo consecutivo, en este caso 7 veces o más, perdón, pensé que me estaban llamando. Durante un periodo consecutivo de 7 o más veces, tiene un comportamiento descendente o ascendente. Puede ser una racha buena o una racha mala. Pero para nosotros estas rachas son procesos de inestabilidad. Entonces, cuando observamos estas rachas, como que la tendencia se está yendo fuera de control, o ya sea para arriba o para abajo, lo marcamos como una alerta de que el gráfico está fuera de control, porque hay que monitorearlo de cerca y tomar acciones para cambiar la racha. No sé, en un plantel de fútbol cambias
cambias un poco el plantel, cambias el técnico, la localía, maneras creativas de revertir la racha. Bueno, esto lo vamos a ver aplicado. Y lo último que me queda para comentarles del repaso es los gráficos de control de atributos. Porque hay cosas que nosotros las podemos medir, como que veníamos viendo el gráfico de medias y el gráfico de rangos, pero en este caso también se pueden hacer gráficos de características o de atributos. Por ejemplo, proporciones, proporción de artículos o elementos defectuosos dentro de una muestra, de un set de muestras. Y acá la fórmula para, de nuevo, es lo mismo, tenemos un límite central, un límite superior, un límite inferior, y el análisis es idéntico a como veníamos mencionando, si está fuera de control, cuando sobrepasa el límite, o si está en control relativo. Acá vamos a tener el promedio no, en realidad es la proporción promedio, ya les voy a mostrar cómo calcularla, y después esa proporción promedio más menos 3 veces la raíz cuadrada de P por Q, sería esto y el complemento, si esto es 0,60, el 0,40 que resta, si esto es 0,70 es el 30% que resta, dividido N. Nuevamente N viene a ser un jugador importante que no lo debemos confundir con K. Una cosa es la cantidad de muestras que se toman y otra es la cantidad de elementos que tiene cada muestra. Ese es nuestro N. Bueno, vamos al práctico. Veamos la actividad 2. Este es un tema lindo, ameno, que la verdad que interesante. Profe, le hago una 2, consulta. En cuanto sí, al concepto de las rachas, por ejemplo, en una Ujú. muestra de 5, como vamos a ver ahora, ¿a partir de cuánto se considera una racha? ¿2, 3 puntos seguidos? Bueno, es que en realidad la racha se define con 7 puntos. Acá no la podrías detectar. Sí, en este caso tenés algo que está fuera de control. Ya me adelanto un poco a Sí, la sí. conclusión. Ah, sí o sí es a partir de 7. Pensé que era un ejemplo de eso que habíamos visto No, que no, es no, no. más. Es sí o sí a partir de 7. Sí. Pasa que Ah, en listo. realidad uno no toma muestras tan chicas, vos tenés muestras largas, eh, y ahí se ven mejor las rachas. También depende de cada sector de actividad. El ejemplo del fútbol es ideal. En realidad, si vos tenés una muestra de 20, 25 partidos, terminó el torneo. Entonces, eh, necesitas ajustar la escala para redefinir la racha. En una empresa donde tenés, la empresa, por ejemplo, alimenticia, donde la producción de botellas, de cajas, es muy grande diariamente, y vos estás controlando cada uno de los envases y fácilmente detectas una racha. Pero sí, podés ajustar la escala. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Veamos el 2. A ver, ¿dónde está? No lo estoy encontrando la página de la actividad 2. Tengo acá el libro a mano, pero no lo estoy encontrando. Tengo la 3, la 4, no encuentro la 2. Se me ha ido. Aquí está. Tengo la versión vieja estaba en la página 388. Así que, bueno, búsquenla, tiene que estar por ahí cerca en la versión nueva del libro. Dicen, en una fábrica de hierros y laminados están interesados en controlar la longitud de ciertos hierros utilizados en la industria de la construcción. Para ello se toman 5 muestras. ¿Qué es ese 5 muestras? ¿Es K o es N? K. Bien, es K, importante. Ese 5, esto es K. Sería el número de muestras, que acá aparece como número, pero es K. De 4 hierros cada una. Estos son los N, ¿no? 4 hierros cada uno. Y se midió su longitud. Los resultados obtenidos están tabulados en la siguiente tabla. Construye un gráfico de medias y de rangos
para controlar la longitud de los hierros e indique si el proceso está bajo control. Bueno, esta es la información que nos da. Lo voy a hacer un poquito más grande, así lo pueden ver bien. Cada muestra se obtuvieron 5 hierros, día 1, día 2, día 5, imaginémoslo de esa manera. Entonces, lo primero que uno tiene que calcular es el promedio de la longitud, en este caso, de cada muestra. Se suma y se divide, en este caso sumamos las 4 longitudes, lo dividimos por 4 para cada una de las 5 muestras que se tomó. Y después calculamos sobre esta columnita la media general. ¿Qué es esto? La media con 2 rayitas. La sumamos, y en este caso sumamos los 5 valores y lo dividimos por 5, que es el tamaño de la muestra, y nos va a dar la línea central, 10. Los rangos se calculan de manera parecida. Los rangos, necesitamos el rango promedio, que es la línea central, pero para obtener el rango promedio, primero miramos en cada uno de las muestras cuál es el valor más alto, en este caso 6, menos el valor más bajo, que en este caso, 16, menos 6, nos da 10, y así para cada uno de los casos. Después tenemos 10 y 5, 10 menos 5, 5, y lo podemos ver, acá está con fórmula, el valor máximo menos el valor mínimo, y finalmente lo que hacemos es un promedio de los rangos. Valor promedio del rango de variabilidad es 7,6. Entonces, primero para calcular el gráfico de medias, para ver si dentro del valor promedio está bajo control, tenemos que el límite central es el promedio del promedio, ¿no? Este 10 que hemos encontrado acá. No inventamos nada y es lo que graficamos acá. Esta liñita del medio, ven que toma de acá. Para calcular el límite inferior de confianza, nosotros, ¿qué fórmula dijimos que usamos? La tienen acá a la derecha. Este promedio, que en nuestro caso es 10, menos A2 por el rango promedio. Bueno, ¿cuánto es A2? Vamos a la tabla y nos encontramos que tenemos la columna de A2. Pero tenemos que elegir una fila según el tamaño de la muestra, según N. ¿Cuál es el tamaño de nuestra muestra? Volvamos acá. ¿Es 5 o es 4? 4. Bien, es 4. Fíjense qué importante que es esto, porque realmente en realidad pueden saber hacer todo y confundirse en el numerito que pones ahí. Es 4. Entonces, vamos a A4, A2, fila 4, y nos da que el valor crítico, de alguna manera, es 0,729. Volvemos, lo colocamos, tomamos nota de eso en algún lado. Entonces el límite inferior va a ser la fórmula 10, que es nuestro promedio, acá está citado, está invocado, menos 0,729 por el rango, que el rango es 7,6. Y me da que mi límite inferior es 4,46. Esto uno por uso de Excel, ¿no? Vos si lo que querés una línea continua, lo tenés que repetir el número muchas veces, tantas como quieras de longitud del eje. Acá tenemos 5 muestras, sí, este se va moviendo, que ya vamos a ver, que es nuestros datos observados, es el de medias, graficamos acá, porque queríamos hacer el control de las medias. El límite del medio lo tenemos acá, todos 10, el límite inferior 4,46 y el límite superior es análogo al límite inferior. ¿Cómo lo calculamos? El promedio, más, en este caso más, el valor de A para un N igual a 4, 0,729, por el R, 7,6. Y me da 15,52. Entonces, una vez que tengo el esqueleto graficado, ahí lo pueden ver, con las líneas del medio, las líneas de
de los límites y el promedio, la variación del promedio, podemos ver qué ocurre acá arriba, en la muestra 4. Rompió el techo, ¿no? La pregunta era, indique si el proceso está bajo control. En términos de la media, el proceso está, digamos, este sería el diámetro o la longitud, no me acuerdo, la longitud promedio de los hierros, ¿está bajo control? No. No. No, no está bajo control la longitud promedio porque vemos que se escapa de los límites. Entonces, no nos podemos comprometer a que le vamos a mandar hierros todos iguales. Sí, sí, bueno, está fuera de control. Hay que ajustar algo del proceso. En términos de rangos, es como generar patas de una mesa y deberían ser más o menos todas iguales. Para calcular, nosotros vimos en el PPT que la fórmula era así. Para el valor central era R barra, el que a nosotros ya nos dio, el recorrido promedio, el rango promedio, acá está, 7,6. Y para el límite superior y el límite inferior, cuidado acá, que es el valor crítico, digamos, tabulado de D4 por este rango, y en el límite inferior el D3 por el rango. Fíjense que cambian, ¿no? D3 y D4. Si lo ponen al revés no importa, pero se van a dar cuenta que un valor da más alto que el otro. Pero bueno, es 3 y 4, no es 1 y 2 ni 2 y 3. De nuevo, cuando vamos a ver la columna tabulada de D3 y D4, ¿qué es lo que aparece? Cuidar cuál es el N. ¿Cuál era el N que estábamos usando? 4. 4. Entonces, entramos por la fila 4, por la columna, estas últimas dos columnas, tenemos que D3 es 0,000 y D4 es 2,282. D3 es 0, D4 2,282. Y ahora los calculamos, o sea, este valor era el central, ¿no? El rango promedio. ¿Se acuerdan? Habíamos calculado para cada fila el rango, para cada fila la media y después en columnas el promedio y el promedio. El límite inferior va a ser este valor 0 por el valor central, aplicar la formulita, y el límite superior, el D4, por el valor central. Cuando lo graficamos decimos que en términos de rango, el proceso está controlado. ¿Ven? Se mantiene dentro de los límites de control. Veamos otro, veamos el 4. El 4 es un poquito más largo y a ver si podemos anticipar algunas cuestiones acá que el compañero adelantaba antes. El 4. El 4 está, bueno, acá en la misma hoja siguiente creo. Dice, en un proceso productivo se seleccionan 5 piezas e intervalos regulares, luego se procede a la medición de su diámetro y se registra el promedio y rango, lo que produce los valores que se visualizan en la tabla. Ok. Básicamente lo que se hace acá es, repito esta parte, se seleccionan 5 piezas e intervalos regulares. Agrega un poco de palabrerío, pero son 5 piezas. Y después nos da la tabla que tenemos acá. Entonces, fíjense, a nosotros nos dice que hay 17 muestras. ¿Qué eran las muestras? K. Y nos da todo esto. Perdón, hasta acá, ¿no? Estas dos columnas. Pero no, lo que no nos da, cómo llega hasta... Déjenme ver si puedo correrlo. A ver, insertar. Vamos a... ¿Por qué es importante esto que estoy haciendo? Porque acá en el medio hubo 1, 2, 3, 4, 5. 5 muestras, 5 piezas, perdón, para llegar en la muestra 1 a este promedio. ¿Me siguen?
Y este 5 es importante, porque estos son los N. N1, N2, N3, N4, bueno, N total, N5. Entonces acá se sumaron los datos, se los dividió por 5 y nos dio un valor de 28,7. Esto es lo que el enunciado me da. Me da las medias, me da los rangos. Yo lo que hice acá es, dado que tengo las medias, dado que tengo los rangos, lo promedié. El promedio de las medias, sumando estas 17 medias, dividido justamente el valor de K, me da 28,8, y lo mismo hice con los rangos. Con los rangos me da 0,16. Imaginemos acá, por ejemplo, a ver alguno que dé medio redondo, este que es 0,20. Seguramente en los valores que estaban acá, uno era un ejemplo, ¿no? Podría ser 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 con 20. Entonces, la diferencia, el rango entre el valor más alto y el valor más bajo es 0,20. No sé qué valores tuvieron, valores en torno a 28,8, por arriba y por debajo, y con estos rangos. Pero desconozco cada una de las observaciones. Tampoco las necesito. Bien, entonces nos pide que hagamos el mismo proceso de antes, solo que en este quería mostrarles esto que no es tan fácil de ver, cuánto es el n, porque no lo tenemos, no lo teníamos, te lo dice el enunciado medio al pasar. Obviamente el límite central de la media es el valor que tenemos acá abajo, 2,80. El límite central del rango, el valor que tenemos acá abajo, 0,16. Para calcular el límite inferior de la media, repetimos lo mismo que antes. ¿Cuál era la fórmula? El promedio más menos A2 por R. Ok, vamos a la tabla. Tengo el A2. ¿Y cuántos N tengo que buscar? Un error común es, como acá veo que el tamaño de la muestra es 17, es ir a buscar a la tabla el A2 17, ¿no? Que acá justo ni siquiera está. Pero no es el valor, porque eso es K, 17 es K. ¿Cuánto es N? 5. Entonces tengo que ir a buscar el valor de A2 para N igual a 5, que acá lo tenemos, 0,577. ¿Lo ven? 0,577. Eso quizás es lo más engorroso, encontrar bien ese valor, porque después simplemente aplicar la fórmula. El límite superior va a ser el promedio, ven ahí lo marco, el promedio por A por el rango. Perdón, más A por el rango. El límite inferior va a ser el promedio menos A por el rango. Y es un límite bastante estrecho. Fíjense que 0,20 está bien, porque el rango es chiquitito. Y lo gráfico. Lo graficamos la media, el comportamiento, graficamos los extremos, y vemos que la conclusión es que este proceso de piezas, el promedio de las piezas, ¿cómo está? ¿Bajo control o no? No, no está bajo control. ¿Por qué no está bajo control? Sí, porque no sale de los límites. No sale de los límites y se mueve en torno al promedio, para arriba y para abajo, todo el tiempo. Todo el tiempo es como que lo tiene de senderito al promedio y no se escapa de los límites. Sí, este gráfico sí está bajo control. Y no tiene rachas. ¿Qué? Y no tiene rachas, digo. Claro, no tiene rachas, porque podría estar dentro de los límites, pero si tuviera rachas o tendencias llamativas, lo clasificamos como fuera de control. ¿Qué es lo que pasa en este de rangos? En este de rangos, el rango, ¿cómo lo construimos acá? Bueno, estos son los datos que nos da. Simplemente grafique acá esta columnita, que era la que el ejercicio mismo me da. Los rangos para cada una de las muestras.
tenemos el límite central, que dijimos que era el rango promedio. El límite inferior y el límite superior los vamos a, es el rango promedio por D3 y D4. D3 para un n igual a 5 es 0, D4 para un n igual a 5 es 2,11. Entonces, acá están calculados lo de los rangos. D3, acá están los D. D3 es 0, D4 es 2,11, lo pueden ver ahí. Simplemente es 0,16 por 0, me va a dar 0. 0,16 por 2, me va a dar 0,34. Y ahí están los límites para calcular esto. Este gráfico de rangos, para ver si el proceso está bajo control, miren lo que ocurre. A ver, lo vamos a acercar un poco. Hay 1, 2, 3, 4, 5, este toca la línea 6, 7 observaciones que están por debajo o tocando, pero nunca lo supera, no rompe la racha, por debajo, ¿no? Si estuvieran por arriba también sería preocupante. Entonces este gráfico tiene una racha, si bien está dentro de los límites, está teniendo una racha negativa. Y hay que seguirlo de cerca, monitoreándolo, porque hoy lo clasificamos como fuera de control en este periodo. Tiene una Profe. racha. Sí. Sin ver el gráfico, ¿cómo podemos responder si hay tendencias o rachas o eso? ¿Contas los puntitos? No, sin ver el gráfico, no. No, porque, por ejemplo, en la autoevaluación del otro día, del miércoles, había una pregunta que decía que si tuviésemos que graficar, bueno, definir si estaba fuera de control o no, pero, o sea, sin graficar nos preguntaba. Uh-huh. Y la respuesta era como que había una tendencia. Bueno, lo podés mirar en la tabla. Si vos tenés los datos, en definitiva, necesitas tener la referencia de los límites y ver, ves, acá tenés, por ejemplo, el límite central es 0,16, ¿no? Para el rango. Y vos tenés todos estos, 0,13, 0,12, 0,11, 0,15, 0,15, 0,16, todos estos que están por debajo. 0,8, me lo estaba olvidando. Mira, están por debajo o solo este 0,16 toca el promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos de tu rango que están, en este caso, podrían estar por arriba. Por arriba no tenemos ninguna secuencia. Uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba. Acá tenemos 2, pero después se corta. 2 por abajo, 3 por abajo. Claro. Bueno, acá podría arrancar una nueva racha, pero todavía no lo es. 1. No, está el 0,17, no lo vi. Pero sin graficar podrías ver acá que los numeritos están por debajo del promedio. Muchos por debajo del promedio. Muchos me refiero 7. Claro. Gráficamente era esto. Después tenemos la actividad 5. La actividad 5. ¿Se entendió para mirar? Después vemos algún otro gráfico. ¿Ves acá? Muchas veces lo que vemos es... Profe, perdón que le interrumpa. Sumándome Sí. a la pregunta de mi compañera, justo el de la autoevaluación, por eso también le pregunté hace un rato, tenía muestra de 5. O sea, ¿cómo puede ser que tenga una tendencia si la muestra era de 5? Pero puede ser que sean los 5 puntos alineados hacia arriba. No era así, digamos. O bueno, 3 de los 5 puntos. Creo que era como que las medias iban descendiendo. O sea, las medias tenían tendencia para abajo. Claro. Y eran 5. Claro, si vos todas las tenés para abajo, y es esperable que en los próximos 2 periodos, o sea, también es una tendencia. Cuidado con esto de tendencia. Tenías una que, o sea, como que era 18, después 14, 15, 14, 12. Sí, era tendencia hacia abajo. Si vos tenés una tendencia, muchas veces la tendencia no llega a ser una racha, pero es aún igual de preocupante. Porque la tendencia, lo vieron en el capítulo anterior de series de tiempo, uno espera
salvo que actúes, si vos no haces nada, que esa tendencia continúe. O sea, si venís con el equipo perdedor y no hace nada, no cambias un futbolista, no cambias la producción, no cambias nada, es posible que la próxima revisión que tengas también te dé un número hacia abajo o hacia arriba, según cómo sea la tendencia, ¿no? Que convalide lo que se viene dando. Entonces, cuando vos ves una tendencia, aunque todavía esté adentro de los límites de control, es alarmante porque, bueno, se va a ir fuera de control prontamente. La racha ya se clasifica como fuera de control, lo veíamos acá. ¿A dónde estaba? En la racha. Déjame. Porque es parte de un proceso inestable. Entonces, están fuera de control. Hay causas que hacen que estén por debajo de la media y se te corre el eje, se te corre la media. Ya lo vamos a ver en el ejercicio 10. Pero cuando tenés una tendencia, porque los puntos tienen una secuencia negativo-positiva, o cuando tenés 7 o más puntos que te forman una racha, están fuera de control. Lo ideal es balancearse sobre la media, por encima y por debajo del promedio, entonces uno se queda tranquilo. Veamos el 5. Mira, acá aparece una tendencia. En el 5, misma lógica. No quiero detenerme tanto en el proceso. Es un poquito diferente. Sí, lo vamos a ver en detalle porque es un poquito diferente. Es de proporciones. Es el último caso que tenía el PPT. Ahí les digo en qué página está. No lo estoy encontrando velozmente. Página 400 del libro edición anterior. Dice así. Miren, este también tiene un leve truquito. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de defectuosos encontrados en muestras de tamaño 50. Esto no me lo da, pero es como si hubiera 50 columnitas en estas 15 muestras que hay acá. Se tomaron 15 muestras. Lo único que me da el ejercicio es esta columna, hasta acá. Esta es la columna que me da el ejercicio. Me dice, bueno, se tomaron los siguientes datos correspondientes a la cantidad de defectuosos encontrados en muestras de tamaño 50, tomadas al azar durante el periodo diurno de fabricación de una empresa. Determine si el proceso se encuentra o no bajo control en cuanto al porcentaje de defectuosos. Realice el gráfico de control de porcentaje. Bueno, acá tenemos un atributo. El atributo en este caso, lo que estamos contrastando es si hay o no defectuosos. Entonces tenemos la cantidad de K, la cantidad de muestras son 15, porque contamos las veces que se encontraron defectuosos. Tenemos la muestra es de tamaño 50, cada una de esas muestras que se sacaron. Por esto es importante hacer la suma del tamaño de las muestras. En este caso la vamos a necesitar, fíjense, volvamos acá, no nos vayamos de esto, ¿dónde estábamos? Fíjense que necesitas para calcular la proporción promedio, la suma de los defectuosos sobre la suma de las muestras. Es la suma de todas las muestras que tomaste en, digamos, la primera muestra, miraste 50 botellas, 50 vasos de vidrio, pongámosle el ejemplo. Muestra 2, otros 50, muestra 10, otros 50. En total, observaste 750 vasos y encontraste 45 defectuosos, ¿no? La sumatoria del total sobre la sumatoria del total. Y acá tenemos la proporción. Fíjense que esta proporción, acá en el Excel las he calculado a todas, pero en realidad la que nos interesa es esta última. La proporción del total. Un 6% de los artículos relevados en promedio son defectuosos. Y eso es nuestro valor central. Acá yo ya los puse en porcentaje. Uno los podría poner así en porcentaje, simplemente es formato esto.
¿Cómo calcular el límite inferior y el límite superior? Bueno, acá se usa una formulita apenitas diferente. En realidad, el apenitas es porque la estructura es la misma, pero el promedio más o menos 3 errores estándar, pero no requerís ir a la tabla, ir a buscar valores críticos. La fórmula es esta que tenemos acá. El promedio más o menos 3 veces la raíz cuadrada de P por Q dividido N. El mismo P que tenés acá, el que pones acá arriba, acá el complemento dividido N. Cuidado porque nuevamente el N es un personaje importante. Entonces, ¿cuánto es nuestro N? 50. Bien, 50. Acuérdense, serían como las 50 columnitas que están en el medio para cada muestra. No es 750. Este era un valor que antes no lo habíamos sacado. Sí, ahora nos sirve como insumo para la proporción, pero es un mero insumo. El tamaño de la muestra de cada una es 50. Este es nuestro N chiquito. Entonces, bueno, miren, a ver, acá también lo tengo calculado. La proporción, que es 0,6, el complemento de la proporción es 0,94, o sea, 0,94 es la cantidad la proporción de sanos. Entonces ponemos 0,06 menos 3 por la raíz cuadrada de P por Q dividido 50. Nos da un valor negativo, menos 4%, ya les cuento por qué aparece un 0 acá. Cuando lo hacemos, le ponemos acá el más en lugar del menos, nos da 16%. Es la proporción más 3 veces por la raíz cuadrada de P por Q dividido 50. Nos da 16. La solución del libro calcula este porcentaje negativo, te lo normaliza en 0, una cuestión de que no tiene interpretación real que sea de efectos negativos, sería algo de mucha calidad, un defecto negativo, sería 0% defectuoso, se mueve dentro del rango positivo, ¿se entiende? Esto como que el valor más próximo de los enteros que usamos es el 0. El límite inferior, el límite superior y el promedio. Y después graficamos esto, cómo fueron comportándose, ahora sí, las proporciones de defectuosos en cada una de las muestras. No me acuerdo si esto no me lo daba, porque solamente nos daba solamente nos daba la columna verde. ¿Cómo la calculamos? 2 dividido 50, 3 dividido 50, 5 dividido 50. Bueno, calculamos las proporciones para poder graficarlas. Esta línea azul. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Qué ven en este gráfico? En este gráfico vemos varias cosas, pero ¿el proceso está fuera de control o está controlado? Acá uno podría decir que el proceso está dentro de los límites y está controlado en términos de los límites. Sin embargo, miren esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay al menos 6 puntos que mantienen una tendencia a la baja. O sea, acá se mantuvo, bajó, se mantuvo, bajó. No se revierte la tendencia estructural en esta parte. Entonces uno puede decir que acá hay una tendencia o una racha. Una racha no llega a ser racha porque no tiene 7, son 6. Lo hemos delimitado en 7. Pero es una tendencia por lo que uno podría presumir que, bueno, es un proceso inestable. No es un proceso controlado para quedarse tranquilo, porque
Quizás mañana, ¿qué puede pasar si seguimos con lo mismo? Tuc, 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 y se rompe casi que lo perforó acá el valor. Después subió, tocó fondo, tomó impulso y volvió al eje. Bueno, pero acá les quería mostrar cómo se calculan estos límites. La actividad 6 es un poco distinta. Vuelve a calcularse igual que en el 5 las proporciones, diagrama de control de proporciones de defectuosos. Acá n era 200, perdón, entonces en la formulita, esta fórmula, uno debería poner acá 200 y usar las proporciones. Entonces yo directamente se los di acá el gráfico para que lo analicemos gráficamente. Y acá sí, este está muy claro que está fuera de control indiscutidamente, ¿no? Tenés valores, hay muestras donde la proporción de defectuosos está por encima en porcentaje que los límites superior y los límites inferior, acá también. La proporción de defectuosos es menos del límite inferior. Y acá mayor el superior. No tenés tendencias, no tenés rachas, pero es muy volátil, sube y baja con demasiada intensidad. Y el 10, que es conceptual, ya con esto cerramos la materia, dice, pueden presentarse en un proceso bajo control, puede presentarse un proceso bajo control y con productos defectuosos. Y después nos pregunta, ¿y un proceso fuera de control sin productos defectuosos? Explica. Bueno, ¿qué es lo de control de calidad? O sea, que con esto creo que termina de cerrar de qué se trata el capítulo. En estadística, cuando hablamos de control de calidad, estar bajo control no significa que todo salga perfecto, que no haya defectuoso, sino que el proceso tiene variaciones normales o a causas inherentes. Esto de las pequeñas variaciones en estas 6M, en los materiales, en la mano de obra, en el ambiente. Bueno. Entonces, el control estadístico no está evaluando con esto la calidad del producto, sino de alguna manera la estabilidad del proceso. Dicho esto, tenemos estos dos casos. Un caso donde el proceso esté bajo control, esté adentro de los límites y en torno al promedio, pero que tenga defectuosos. Por ejemplo, imaginemos que el diámetro de un tornillo de una pieza tenga que estar entre 9,95 y 10,05. Y en mi proceso está centrado en 10,10, o sea, está fuera de lo que me pide, con una pequeña desviación y estable. No sé, que esté entre 10,8 y 10,12 el nuestro. Entonces mi control va a estar bien, pero el producto no va a servir, porque no va a ser útil para lo que se requiere. Entonces, una parte constante de la producción va a ser defectuosa, porque está mal centrado. Se puede dar esto, que el proceso esté bajo control, pero que esté mal centrado. Después, bueno, acá el problema no es la variabilidad, sino la ubicación del promedio. Y en el caso 2 es que el proceso puede estar fuera de control sin defectos. Por ejemplo, imaginemos que en un turno una máquina empieza a variar más de lo habitual o cambia de la tendencia, por ejemplo, los valores suben, pero todavía permanece dentro de los límites. Entonces, el gráfico de control detectará que esa variación es anormal, fuera de control, cuando vemos una tendencia, pero todavía está dentro de los límites, pero la pieza está dentro de los límites de calidad. Puede que no haya defectuosos, por ahora. Por ahora no hay defectuosos. Entonces, bueno, anticipo un problema, si no se corrige, podría salirse de los límites más adelante, lo que hablábamos anteriormente. Bueno, con esto terminamos. ¿A dónde está? Estoy
dejamos de presentar. Con esto terminamos el capítulo, y capítulo 9. Nos vemos el lunes en el recuperatorio. Les voy a cargar esta grabación. La profe Inés la está grabando. Y bueno, muchos éxitos para el lunes.